Let us look again at 2 Corinthians 13:14. Por favor, vamos a comenzar leyendo 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Let us pray. Oremos. Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, we come before you now venimos ante tu presencia ahora to ask you to bless the preaching of your holy word. para pedirte que bendigas la predicación de tu santa palabra. You have promised that you will use this for the good of your people. Tú nos prometiste usarlo en beneficio y provecho de tu pueblo. Send your Spirit to us now, Envía tu Espíritu hacia nosotros ahora, that we may hear the voice of our Savior Jesus Christ. para que podamos escuchar la voz de nuestro Salvador Jesucristo. Strengthen the faith of each believer. Fortalece la fe de cada creyente Bring lost souls to faith in our Lord Jesus Christ. y a las almas perdidas tráeles a la fe en el Señor Jesús. And we ask you to glorify yourself in the preaching. Te pedimos que te glorifiques en la predicación. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I wonder, have you ever been in a situation or witnessed a circumstance like this? Me pregunto si alguna vez usted se ha encontrado en una situación o ha presenciado una circunstancia como esta. Your telephone rings, Su teléfono suena and when you notice the name that is displayed on the phone, y al fijarse en el nombre que se aparece en la pantalla, you realize that the person who is calling you se da cuenta que la persona que lo está llamando is someone who has been irritating in the past, es alguien con quien se ha mostrado irritante u ofensivo en el pasado, or perhaps even offensive in personal relationships. o tal vez ofensivo en estas relaciones interpersonales, Or maybe it's someone with whom you're having a dispute. o tal vez es alguien con el que usted ha estado teniendo una disputa. Could it be a family member who disagrees with you about an important matter such as finance? Puede ser tal vez un familiar, un miembro de su familia que no está de acuerdo con usted sobre un asunto importante. Or perhaps a neighbor who has instituted a property dispute. O tal vez es un vecino que ha establecido algún tipo de disputa sobre la propiedad. Or maybe it's someone who did work on your home and did it poorly. O tal vez alguien que realizó un trabajo en su casa y lo hizo de muy mala calidad. There could be many illustrations of this. Y pudiera dar muchas ilustraciones al respecto. And you must answer the call. Y usted tiene que responder esa llamada. But how do you feel at that moment when you see that name? Pero ¿cómo se siente en ese momento cuando ve ese nombre en la pantalla? And when you connect, how does the conversation usually proceed? Y una vez que usted responde, ¿cómo procede la conversación inmediatamente? Seldom do these conversations go well. Rara vez estas conversaciones salen bien. Often they start out with high emotions, A menudo empiezan con emociones acaloradas and as you speak, the temperature increases. y a medida que se habla aumenta la temperatura emocional. And how do they conclude? ¿Y cómo concluyen? With anger and bitterness, Con ira, con amargura and often sinful recriminations. y a menudo con recriminaciones pecaminosas. Hard and harsh words that are spoken back and forth. Palabras duras, ásperas son pronunciadas de ida y vuelta. I ask you, is that familiar? Les pregunto, ¿es eso familiar? Probably and sadly for most of us, Probablemente y tristemente para la mayoría de nosotros, we can remember when we experienced or witnessed just this kind of thing. podemos recordar cuando hemos experimentado o hemos sido testigos de este tipo de cosas. And they are not pleasant memories, are they? Y no son memorias placenteras, recuerdos placenteros, ¿o sí? Paul's second letter to the Corinthians La segunda carta de Pablo a los Corintios is in some senses like one of these conversations. es en cierto sentido como una de estas conversaciones, We're only able to listen to one side, porque solo somos capaces o podemos escuchar una parte de esa conversación, as if we were seated in the room while someone else endures one of these trying discussions. como si estuviéramos sentados en la habitación mientras una persona está soportando una de estas conversaciones. But it's very much like this. Pero es muy parecido a esto. Consider some facts just for a moment. Consideremos algunos datos por un minuto. In this epistle, Paul must address deep troubles in the Corinthian church. En esta epístola, el apóstol Pablo tiene que abordar problemas profundos en la iglesia de Corinto. Defend his own ministry, Tiene que defender su propio ministerio.
describe the depth of the multiple trials he has endured, por toda la profundidad, tiene que describir la profundidad de las múltiples pruebas que ha tenido que soportar. he must call the church to repentance, Debe llamar a la iglesia al arrepentimiento. plead for reconciliation, and more. Tiene que rogar por la reconciliación y mucho más. The Corinthians had criticized Paul. Los corintios habían criticado a Pablo, They viewed him as secondary lo habían visto como algo secundario and perhaps even an object of scorn because of his troubles. e incluso tal vez lo habían despreciado a causa de sus problemas. They had been overzealous in their practice of church discipline. Ellos se habían excedido en la práctica de la disciplina eclesial. They were proud, miserly, and self-centered. Eran orgullosos, eran avaros, eran egocéntricos. They were willing to accept other pseudo-apostles before Paul. Estaban dispuestos a aceptar a otros pseudoapóstoles antes que a Pablo. And this epistle is full of these problems. Y esta epístola está llena de este tipo de problemas. You see, it reads very much like one side of one of these difficult conversations. Como ven, se parece muchísimo a una parte de una conversación de estas. And yet it closes with the fullest and most extensive word of blessing found in all of Paul's Y letters. sin embargo, a pesar de todo, esta carta se cierra con una palabra de bendición más completa y extensa que puede encontrarse en todas las cartas de Pablo. Listen to how one commentary on 2 Corinthians concludes. Escuchen cómo concluye un comentario a 2 de Corintios. This is the last paragraph in the book. Este es el último párrafo de ese libro. And it says this: Dice lo siguiente: it is a singular paradox es una paradoja singular that a letter so full of indignation, remonstrance, and gyrating emotions que una carta tan llena de indignación, protesta y emociones giratorias should conclude with the most elevated Trinitarian affirmation in the New Testament, concluya con la afirmación trinitaria más elevada del Nuevo Testamento, couched in the form of a benediction expresada en la forma de una bendición addressed to all the members of a factious church. y dirigida a todos los miembros de una iglesia facciosa, dividida. This commentator is exactly right. Este comentarista tiene toda la razón. While our experience of difficult conversations Mientras que nuestra experiencia de las conversaciones difíciles often ends in hard feelings or shame or further conflict, a menudo terminan con resentimientos o vergüenza o más conflicto, Paul concludes his hard letter to this church Pablo concluye su dura carta a esta iglesia with words of blessing, con palabras de bendición, words of hope, palabras de esperanza, words which are in some sense a prayer. palabras que en cierto sentido son una oración. His words are directed to the Corinthian Christians. Estas palabras dirigidas a los cristianos de Corinto, They're based on his Trinitarian doctrine, basadas en su doctrina trinitaria and they are applied to all the believers without exception. y son aplicadas a todos los creyentes sin excepción. You see, here is genuine Christian love Así que como podemos ver aquí hay un auténtico amor cristiano presented to us in a beautiful form. que se nos presenta a nosotros de una manera hermosa. In these final words of 2 Corinthians, En estas palabras finales de 2 Corintios we have a wonderful benediction. tenemos una bendición maravillosa. Now, before we proceed, we ought to define our terms. Antes de continuar debemos definir nuestros términos. I wonder, do you know what a benediction is? Me pregunto si ustedes saben lo que es una bendición. Many churches conclude their worship with one. Muchas iglesias cierran su culto con una. Now, it's a word that we use, but maybe isn't always understood. Ahora, es una palabra que usamos, pero que quizá no siempre se entienda correctamente. Translated, it simply means a word of blessing. Al traducirla, significa simplemente una palabra de bendición. And it's not the same as a doxology, Y no es lo mismo que una doxología, though it's easy to confuse them and people often do. aunque es fácil confundirlas y la gente lo hace a menudo. A doxology is a brief expression of praise made to God. Una doxología es una breve expresión de alabanza hecha a Dios. For example, across the page in your Bibles, Por ejemplo, ustedes pueden observar en sus Biblias, in verse 31 of chapter 11, en 2 Corintios 11:31, we have an example of a doxology. allí tenemos un ejemplo de la doxología. Paul says, "The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever."
Pablo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito por siempre. A doxology is a word of praise that we speak, Una doxología es una palabra de alabanza que nosotros decimos and we speak it to God. y se la decimos a Dios. A doxology originates on earth with us, La doxología se origina en la tierra, con nosotros, and its audience sits on the heavenly throne. y su audiencia está sentada en el trono celestial. See, we can say that the direction of a doxology is upward. Es decir, podemos afirmar que la dirección de la doxología es hacia arriba. We say or we write a doxology. Nosotros decimos o escribimos una doxología, But a benediction is different pero una bendición es diferente, because it is a word of blessing that is spoken to us. porque es una palabra de bendición hablada por nosotros. It comes from heaven. No es hablada por nosotros, viene del cielo It is delivered by God's representatives on earth, y es entregada por los representantes de Dios en la tierra and it expresses a desire for the Lord's gracious bounty to come upon us. y expresa el deseo de que la gracia abundante del Señor caiga sobre nosotros. The direction of a benediction is downward, Así que la dirección de una bendición es de arriba hacia abajo, from heaven to earth, del cielo a la tierra, from the Lord to his people. del Señor a su pueblo. And many churches conclude their worship with a Y benediction, muchas iglesias concluyen sus cultos con una bendición. so that the last word that God's people hear before they depart De modo que la última palabra que la iglesia escucha antes de salir is a word of blessing from God to his saints. es una palabra de bendición de Dios a sus santos. Now keep your finger here, Ahora, por favor, presten mucha atención. but look back with me at the first few verses of this epistle. Vayamos, por favor, a los primeros versículos de esta epístola. Chapter 1, verses 2 and 3. Capítulo 1, versos 2 y Here, 3. here we find a benediction and a doxology side by side. Aquí encontramos una bendición y una doxología una al lado de la otra. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. That's the benediction. Esa es la bendición. Then Paul goes on and says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Y luego Pablo continúa, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. That's the doxology. Ahí está la doxología. And do you see how they work together even though the audience is different? ¿Y pueden ver cómo funcionan juntas aunque la audiencia sea diferente? In this verse, the recipients, the Corinthians, receive a benediction. En estas palabras, los recipientes, los destinatarios reciben la bendición, los corintios. And God the Holy Trinity receives a doxology, a word of praise. Y Dios, la Santa Trinidad, reciben la doxología, la alabanza. God's grace and peace that is bestowed on us La gracia y la paz que Dios nos ha concedido draws forth praise from his people. suscitan, generan palabras de alabanza del pueblo. When we recognize what he has done for us, Cuando reconocemos lo que Él nos ha concedido, we respond by giving him praise. nosotros respondemos dándole alabanza. You know, Paul frequently employs benedictions. Como ven, Pablo emplea frecuentemente estas bendiciones. Every one of his epistles both begins and ends with a benediction. Todas sus epístolas comienzan y terminan con una bendición. In his greetings, he will say something like we've read here. En sus saludos, Él dice algo parecido a lo que acabamos de leer. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. And when he concludes his epistle, Y al concluir su epístola, he likewise expresses a blessing upon his recipients, Él igualmente expresa una bendición a sus destinatarios, whether they are churches or individuals. ya sean iglesias o individuos. And he doesn't do this simply out of custom. Y Él no hace esto simplemente por costumbre. He does this because he genuinely desires God's people Él lo hace porque realmente, genuinamente desea que el pueblo de Dios to know the things that are expressed conozca las cosas que son expresadas and to grow in grace in every circumstance. y que puedan crecer en la gracia en cada circunstancia. Paul's yearning is for Christians to live with a deep understanding El anhelo de Pablo es que los cristianos vivan con una profunda comprensión of the spiritual realities which are at the root of their lives. de las realidades espirituales que están en la raíz de sus vidas. They must know God.
Ellos deben conocer a Dios. Not just have some facts about him, No solo tener datos sobre Él, but really and truly comprehend his grace sino poder comprender real y verdaderamente su gracia and walk through life with an absolute dependence on him. y caminar por la vida con una dependencia absoluta de Él. To love God with heart and soul and mind and strength. Amar a Dios con corazón, con alma, con mente y con fuerza. And it is for this reason that he uses benedictions at the beginning and the ending of every epistle. Y es por esta razón que Pablo utiliza bendiciones tanto al comienzo como al final de sus epístolas. With these definitions in mind, Con estas definiciones en mente, let's come back to the last verse of the epistle. volvamos a la última expresión de esta epístola. The grace of the Lord Jesus Christ La gracia del Señor Jesucristo, and the love of God el amor de Dios and the communion of the Holy Spirit y la comunión del Espíritu Santo be with you all. Amen. sean con todos vosotros. Amén. Now these words are very familiar to us. Estas palabras son bastante conocidas para nosotros. We've heard them and read them many times. Las hemos oído y leído muchas veces And they are full of wonderful truths that give life to us. y están llenas de maravillosas verdades que nos dan vida. Now, we need to remember that they conclude a long epistle. Debemos recordar que estas palabras están concluyendo una larga epístola And we must not divorce them from what has been written previously, y no debemos separar estas palabras o divorciarlas de todo lo que se ha escrito. all the way back to the greeting, benediction, and doxology of the first 3 verses. Desde el saludo, ¿no? La bendición y la doxología de los primeros versículos, You see, there's a very real sense hay un real sentido, hay un sentido real in which this final benediction looks back to what has been written en el que esta bendición final está mirando hacia atrás, hacia lo que ha sido escrito, and presents us with ideas that have been drawn from the earlier portions of the epistle. y nos presenta con ideas que han sido extraídas de las partes anteriores de la epístola. The word grace appears 11 times. La palabra gracia aparece 11 veces. Paul asserts that his conduct has been dependent on the grace of God in chapter 1, verse 12. Pablo afirma que su conducta ha dependido de la gracia de Dios. In chapter 4 and verse 15, he says that grace produces thanksgiving in God's people. En capítulo 4, verso 15, leemos que la gracia produce acción de gracias en el pueblo de Dios. And in the first verse of chapter 6, he pleads with the Corinthians En 6:1, Pablo le ruega a los corintios not to receive the grace of God in vain. que no reciban la gracia de Dios en vano. And maybe you remember when he writes about the Macedonian churches Y tal vez recuerdan lo que él escribe sobre las iglesias macedonias, and their generosity for the saints in Jerusalem. hablando de su generosidad para la iglesia de Jerusalén. He says this is an example of grace at work. Él dice, esto es un ejemplo de gracia y de obra. Grace is everywhere in the epistle. La gracia está por todas partes en esta epístola. The second element of the benediction, love, El segundo elemento de esta bendición, el amor, has been presented in words such as the love of Christ compels us, se ha presentado con palabras como el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, or God loves a cheerful giver. o Dios ama al dador alegre. When speaking about communion or fellowship, Cuando él habla acerca de la comunión o de el compañerismo, the apostle has asked questions such as this: el apóstol se ha formulado preguntas como esta. what communion has light with darkness? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? He says this to remind the believers Y él dice esto para recordarle a los creyentes that they must flee from evil deeds. que ellos deben huir de las obras malvadas. And in chapter 8, he urges them to enter into the fellowship of ministering to the saints. Y en el capítulo 4, Pablo les instó a entrar en la comunión de los santos y a ministrar a los santos. If the Corinthians have been paying attention, Si los corintios han estado prestando atención as the epistle is read to them, a medida que se les lee la epístola, they will hear these echoes. ellos van a estar escuchando estos ecos. Now, but having said this, Habiendo dicho esto, it's important to note that this is not a backwards-looking benediction. es importante señalar que no se trata de una bendición en retrospectiva. It actually points the Corinthians and us forward. En realidad está señalando a los corintios y a nosotros hacia adelante. The reasons that they need grace, love, and communion are obvious, Las razones por las cuales necesitan gracia, amor y comunión son obvias.
But at this moment, Pero en este momento, Paul does not want them to dwell on the past and on their sins. Pablo no quiere que ellos se detengan y habiten en el pasado y en sus pecados. Rather, he intends for them to seek the remedy Más bien, Pablo pretende que ellos busquen el remedio and to know its blessed fruits, y que conozcan sus frutos benditos. so that the last word they hear as the letter is read De modo que la última palabra que ellos escuchan cuando se les lee la carta is a blessing. es una bendición. Indeed, they have much repenting to do. De hecho, ellos tienen mucho por lo cual arrepentirse. But even that repenting must be done in the proper context. Pero incluso ese arrepentimiento debe hacerse en el contexto apropiado. And these words explain that context. Y estas palabras explican ese contexto. This benediction is full of deep, profound, and in some ways inexplicable things. Esta bendición está llena de cosas profundas y en cierto modo inexplicables. The Trinity, La Trinidad, grace, love, and fellowship. la gracia, el amor, la comunión. It's an overflowing, overwhelming source of comfort and help. Es una fuente desbordante y abrumadora de consuelo y ayuda. Now, I want you to notice with me that this is a Trinitarian blessing. Yo quiero que ustedes observen conmigo que esta bendición es una bendición trinitaria. The apostles of the New Testament were clearly Trinitarian. Los apóstoles del Nuevo Testamento claramente eran trinitarios. We ought to be deeply troubled when people say that the doctrine of the Trinity is an invention of the 3rd or 4th century. Deberíamos preocuparnos muchísimo cuando hay gente que dice que la doctrina de la Trinidad es un invento del siglo III y IV. Or they say that Paul would not have recognized it. O dicen que Pablo jamás reconoció la Trinidad. Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. Think about it like this with me. Piensen al respecto de esta manera conmigo. In this statement, En esta declaración we have a Jewish man tenemos un hombre judío, who was raised to believe that there is one God educado para creer que hay un solo Dios, and who continued to believe that there is only one God, y quien continuó afirmando que solo hay un Dios, placing 3 persons on equal footing in a divine blessing. poniendo a 3 personas en igualdad en una bendición divina. Listen to these words from 1 Corinthians 8. Escuchemos estas palabras de 1 Corintios 8. Paul says, there is no other God but one. Pablo dice, no hay otro Dios sino uno. For even if there are so-called gods, Dice, porque aunque haya dioses así llamados, whether in heaven or on earth, ya sea en el cielo o en la tierra, as there are many gods and many lords, dice, sabemos que hay dioses, muchos dioses y señores, yet for us there is one God, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, the Father of whom are all things, and we for him, el Padre de quien todas las cosas son, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, and one Lord Jesus Christ, y un Señor Jesucristo, through whom are all things and through whom we live. dice, de quien proceden todas las cosas, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. You'll remember his words from 1 Timothy chapter 2. También recuerdan sus palabras de 1 Timoteo capítulo 2. There is one God and one mediator between God and man. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. You see, our apostle was a committed monotheist. Así que sabemos que nuestro apóstol era un monoteísta convencido. And yet in our text, Sin embargo, en nuestro texto, he has no reluctance in placing 3 persons, él no tiene ningún reparo en poner estas 3 personas, Christ the Father and the Spirit, Cristo, el Padre y el Espíritu, brought together in his blessing. juntos en su bendición. This is not a doctrine of 3 gods, Esto no es una doctrina de 3 dioses, but of one God who is 3 persons. sino de un Dios en 3 personas. The order here is the Son, the Father, and the Spirit, El orden aquí es el Hijo, el Padre y el Espíritu, who work together to bring about salvation for his people. que trabajan juntos, que obran juntos para lograr la salvación de su pueblo. The doctrine of the Trinity is profound, La doctrina de la Trinidad es profunda and ultimately it is beyond our comprehension. y en última instancia supera nuestra comprensión. Our feeble human minds, Nuestra humanidad finita, even apart from sin,
incluso separados del pecado, cannot know God as he knows himself. no pueden conocer a Dios como Él se conoce a sí mismo. We may only know him as he reveals himself to us. Solo podemos conocerlo a medida en que Él se revela a nosotros. The great 4th century bishop of Constantinople, El gran obispo de Constantinopla del siglo IV, Gregory Nazianzus, expressed this beautifully. Gregorio Nacianceno, lo expresa de manera hermosa. This was a sermon on baptism that he preached January 6th in the year 381. Esto fue un sermón sobre el bautismo que él predicó el 6 de enero del año 381. No sooner do I conceive of the one Apenas concibo al uno, that I am illumined by the splendor of the three. soy iluminado por el esplendor de los tres. No sooner do I distinguish them Apenas los distingo, than I am carried back to the one. soy llevado de vuelta al uno. When I think of any one of the three, Cuando pienso en cualquiera de los tres, I think of him as the whole, pienso en él como en un todo and my eyes are filled, y mis ojos se llenan. and the greater part of what I am thinking escapes me. Y la mayor parte de lo que estoy pensando se me escapa. I cannot grasp the greatness of that one No puedo captar la grandeza de ese uno so as to attribute a greater greatness to the rest. para atribuir una grandeza mayor al resto. When I contemplate the three together, Cuando contemplo a los tres juntos, I see but one torch solo veo una antorcha and cannot divide or measure out the undivided light. y no puedo dividir o medir la luz indivisiva. What beautiful words these are. ¿Qué palabras tan hermosas son estas? This is our God. Este es nuestro Dios. And here is the doctrine of the Trinity. Y aquí está la doctrina de la Trinidad. 1 in 3 and 3 in 1. Uno en tres y tres en uno. Expressed in the clearest language possible. Expresado en el lenguaje más claro posible. In the inspired words of a New Testament book. En las palabras inspiradas del Nuevo Testamento. Maybe you remember the words of our confession of faith. Tal vez recuerdan las palabras de nuestra confesión de fe. This is how chapter 2 concludes. Así es como concluye el capítulo 2. This doctrine of the Trinity is the foundation Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento of all our communion with God de toda nuestra comunión con Dios and comfortable dependence upon Him. y de nuestra cómoda dependencia de Él. Brothers and sisters, do you want communion with God? Hermanos y hermanas, ¿ustedes quieren comunión con Dios? To delight in His beauty and splendor? Disfrutar y deleitarse en su belleza y esplendor. To enter into a sense of the eternal majesty of His holiness? Entrar en el sentido de su majestad eterna o la majestad eterna de su santidad. Then you must do so contemplating the Trinity. Entonces deben hacerlo contemplando a la Trinidad. Paul understood this and expressed himself in this way Pablo lo comprendió y se expresó de esta manera to this troubled Corinthian church. a esta atribulada iglesia corintia. The Holy Trinity, blessed forever in majesty and glory, La santidad, la Santísima Trinidad, bendita por siempre en majestad y gloria, works as one to bring us to eternal life. obra como una sola para llevarnos a la vida eterna. Now, we must be careful here, Debemos tener cuidado, because it might be easy to misunderstand the apostle. pues sería fácil malinterpretar al apóstol. He does not teach us that these three things, Él no nos enseña que estas tres cosas, grace, love, and communion, gracia, amor y comunión, are works of the persons of the Trinity acting as individuals. son obras de las personas de la Trinidad actuando como individuos. If we were to think in this way, we would contradict other passages of Scripture. Si pensamos de esta manera, contradeciríamos otros lugares de la Escritura They speak of the grace of God que or hablan, the de love of Christ. que hablan de la gracia de Dios o del amor de Cristo. See, the acts of God are always one. Así que los actos de Dios siempre son uno. But Paul's point is this. Pero el argumento de Pablo es el siguiente. From one perspective, Desde una perspectiva, it is only by the grace of Christ es solo por la gracia de Cristo that the Corinthians may know the love of God and the blessing of the Holy Spirit. que los corintios pueden conocer el amor de Dios y la bendición del Espíritu Santo. And this may be why the order differs Y quizá por eso el orden difiere from the traditional form. de la forma tradicional.
even this morning we have sung about Father, Son, and Spirit, Esta mañana cantábamos una canción que habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, and yet here we have Son, Father, Spirit. pero el orden aquí es Hijo, Padre y Espíritu. Paul could have spoken otherwise, Pablo pudo haber hablado de modo distinto, because sometimes we read first about the love of God, porque a veces leemos que primero se habla del amor de Dios. but remember that here he's seeking to help the Corinthians out of their troubles. Pero recordemos que aquí lo que él busca es ayudar a los corintios a salir de sus problemas. They need the grace of Christ. Ellos necesitan la gracia de Cristo. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. And no one comes to the Father but by him. Y nadie viene al Padre sino por Él. Now, let's look at some of the parts of Paul's benediction. Pero consideremos ahora las porciones de esta bendición de Pablo. Each person of the Trinity is presented to us. Cada persona de la Trinidad es presentada a nosotros. We read first about the grace of the Lord Jesus Christ. Primero leemos sobre la gracia del Señor Jesucristo. Notice with me that his full name and title are presented. Noten por favor que todo su nombre completo y el título se nos presenta. And we ought to pause for a moment and ask the question, why is this? Y tenemos que hacer una pausa y preguntarnos por qué. Well, because Paul wants us to think about him in the fullness of his being. Es porque Pablo quiere que nosotros pensemos en Él en la plenitud de su ser. When he uses the word Lord, Cuando Él usa la palabra Señor, he speaks to us of his divine nature. nos está hablando de su naturaleza divina. This one is really and truly God. Él es real y verdaderamente Dios. All that may be said about deity may properly be attributed to him. Todo lo que puede decirse de la divinidad se le atribuye a Él. He is infinite, eternal, and unchangeable in his being. Él es infinito, eterno, inmutable en su ser, In his wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. en su sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. As Lord, he is God. Como Señor, Él es Dios. The name Jesus describes his human nature. El nombre Jesús describe su naturaleza humana. This is the name announced to Joseph by the angel of the Lord. Este es el nombre que el ángel del Señor le anunció a José. The name to be given to the baby who was born of the Virgin Mary. El nombre que se le daría al niño que nacería de la Virgen María. It speaks to us of his true humanity. Nos habla de su verdadera humanidad. As the great statement, the Chalcedonian definition says, Como dice la definición grandiosa de Calcedonia, he has a rational soul and body, Él tiene un alma y un cuerpo racionales, coessential with us according to his manhood. coesenciales con nosotros según su condición de hombre. Everything that may be said about humanity as humanity Todo lo que puede decirse de la humanidad como humanidad may be said about him. puede decirse de Él. Really and truly God, really and truly man. Verdadero, real y verdadero hombre, real y verdadero Dios. Lord speaks of his godhood, Jesus speaks of his humanity. El Señor habla de su divinidad, Jesús habla de su humanidad. Christ is the term which speaks of his office. Ahora, Cristo es el término que habla de su oficio. He is the long promised anointed one, Él es el ungido largamente prometido, the prophet, priest, and king, el profeta, sacerdote y rey, the only mediator between God and man. el único mediador entre Dios y los hombres. Listen to this excerpt Escuchen este fragmento, from what is popularly known as the Athanasian Creed. conocido popularmente como el credo de Atanasio. It's beautiful in its expression. Es hermoso en la manera en que se expresa. For the right faith is that we believe and confess Dice, porque la fe recta consiste en creer y confesar that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man. que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. God of the substance of the Father, Dios de la sustancia del Padre, begotten before the worlds, engendrado antes de los mundos, and man of the substance of his mother, y el hombre de la sustancia de su madre, born in the world. nacido en el mundo. Perfect God and perfect man, Dios perfecto y hombre perfecto, of a reasonable soul and human flesh subsisting, de alma razonable y carne humana subsistente, equal to the Father as touching his godhood, igual al Padre en cuanto a su divinidad, and inferior to the Father as touching his manhood, e inferior al Padre en cuanto a su humanidad, who although he is God and man, que aunque es Dios y hombre, yet he is not two but one Christ. no es dos, sino un solo Cristo.
These words beautifully express Paul's doctrine. Estas palabras expresan bellamente la doctrina de Pablo. See, not only do we have a profound Trinitarian blessing, No solo tenemos una profunda bendición trinitaria, but we have a benediction that is based on high Christology. sino también una bendición basada en una alta cristología. The idea is that our Savior, in the fullness of his identity, La idea es que nuestro Salvador, en la plenitud de su identidad, brings grace to us. nos trae la gracia. He loves his church and lavishes his grace on his church. Él ama a su iglesia y le prodiga gracia. Grace, favor, unmerited love, Gracia, favor, amor inmerecido, flowing from Jesus Christ the Savior to his needy people. que fluye de Jesucristo el Salvador a su pueblo necesitado. Grace is not a physical commodity, La gracia no es un bien físico, but an essential spiritual virtue. sino una virtud espiritual esencial. It is the fruit of the mediatorial acts of our Lord freely granted to us. Es el fruto de los actos mediadores de nuestro Señor concedidos gratuitamente a nosotros. I want you to imagine with me just for a moment. Quiero que conmigo imaginen algo por un momento. Think about Paul down on his knees before God, Imagínense a Pablo de rodillas delante de Dios, asking for copious measures of grace to come upon the Corinthians from the God-man. pidiendo copiosas medidas de gracia para los corintios al Dios hombre, From the eternal one who humbled himself and became man in order to redeem us. del eterno que se humilló y se hizo hombre para redimirnos, And then pronouncing this to his sinning, selfish friends. y luego pronunciando esto a sus amigos pecadores y egoístas. You see, there is a sense in which this benediction is a prayer. Así que hay un sentido en el que esta bendición es una oración, It is really and truly a pronouncement of blessing. es realmente una bendición. But from Paul's perspective, it's an invocation of blessing. Pero desde la perspectiva de Pablo es una invocación de la bendición. It's really simple, but it's amazing when you contemplate it. Es muy sencillo, pero es asombroso cuando lo contemplamos. Grace is to the life of the believer La gracia es para la vida del creyente, what water is to the soil. lo que el agua es para la tierra. Without it, there is no growth, Sin ella no hay crecimiento, only barrenness and emptiness. solo esterilidad y vacío. I lived in a semi-arid climate for 20 years, Yo he vivido en un clima semiárido por unos 20 años and I had regular examples of this. y tuve ejemplos regulares de esto. Without irrigation, only weeds and brambles grow. Sin riego, sin irrigación, solo crecen malas hierbas, zarzas. So for the Corinthians, with all their troubles, Así que para los corintios, con todos sus problemas, Paul seeks the blessings of grace, Pablo busca la bendición de la gracia. showers of life-giving grace. Lluvias de gracia vivificante. Grace is the doorway to the future, La gracia es la puerta hacia el futuro. the blessing that is necessary to bring forth good fruit, La gracia necesaria para producir buenos frutos. fruit such as repentance and forgiving one another and growing in love. Frutos como el arrepentimiento, el perdón mutuo, el amor creciente. And it all comes from the Lord Jesus Christ, Y todo viene del Señor Jesucristo, the grace of our Lord Jesus Christ, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. and the love of God. Ahora el amor de Dios. When New Testament authors use the word God, they commonly refer to the Father. Cuando los autores del Nuevo Testamento usan la palabra Dios, a menudo la usan para referirse al Padre. That is clearly the sense here. Ese es claramente el sentido aquí. The grace which comes from Christ helps us to know the love of God. La gracia que viene de Cristo nos ayuda a conocer el amor de Dios. As we said before, no one comes to the Father but by Christ. Como dijimos antes, nadie llega al Padre sino por Cristo. See, Paul's not speaking about our love for God, Como ven, Pablo no está hablando de nuestro amor por Dios, but rather his enormous love for us. sino de su enorme amor por Though nosotros. it's true that the Corinthians desperately need to grow in their love for God, Aunque es cierto que los corintios, necesitan desesperadamente crecer en su amor por Dios, that's not the point here. ese no es el punto aquí. Grace alone allows the Corinthians to know something Solo la gracia permite a los corintios conocer algo of the fullness of the depth of the love our Father in heaven has
for his saints. de la plenitud, de la profundidad del amor que nuestro Padre Celestial tiene por sus santos. And this is true for us as well. Y esto es cierto para nosotros también. He's not a deity far away and hidden from us. Él no es una deidad lejana y oculta para nosotros. He is overflowing in love. Él rebosa de amor. As John says, God is love. Como dice Juan, Dios es amor. And he has given us Christ through whom we come to him. Y Él nos ha dado a Cristo a través de quien llegamos a Él. How shall we describe the love of God? ¿Cómo describimos el amor de Dios? It's beyond parallel and above comparison. No tiene parangón ni comparación. In Ephesians chapter 3, Paul uses spatial terms to express it. En Efesios capítulo 3, Pablo usa palabras especiales para describirlo. He prays for the Ephesians in this way, Él ora por los efesios de esta manera. that you, being rooted and grounded in love, Dice, para que sean arraigados y cimentados en amor. may be able to comprehend with all the saints Dice, para que puedan comprender con todos los santos what is the width and length and depth and height, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, to know the love of Christ which passes knowledge, para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento that you may be filled with all the fullness of God. y para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Brothers and sisters, we cannot fathom its depths. Hermanos y hermanas, no podemos sondear la profundidad We cannot reach its heights. ni alcanzar sus alturas It extends in every direction to the horizon and beyond. y se extiende en todas direcciones hacia el horizonte y más allá. Speaking of God himself and thus of his love, Hablando de Dios mismo y por tanto de su amor, David says this in Psalm 139. David dice lo siguiente en el Salmo 139. Where can I go from your spirit? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Or where can I flee from your ¿A presence? dónde me iré de tu presencia? If I ascend into heaven, you are there. Si asciendo al cielo, allí estás tú. If I make my bed in hell, behold, you are there. Dice, y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí allí tú estás. If I take the wings of the morning Si tomare las alas del alba and dwell in the uttermost parts of the sea, y habitar en el extremo del mar, even there your hand shall lead me, aún allí me guiará tu mano and your right hand shall hold me. y me asirá tu diestra. He speaks about heaven, Habla del cielo, and he speaks about hell. habla del infierno. When he speaks about the wings of the morning, he's talking about the eastern horizon where the sun rises. Cuando habla de las alas del alba, se refiere al horizonte oriental de donde sale el sol. And when he speaks about the uttermost parts of the sea, that's the western horizon. Y cuando habla de las partes más alejadas del mar, se refiere al horizonte occidental. David says this: David dice esto: up, down, east, west. arriba, abajo, este, oeste. The God who is love is there. El Dios cuyo amor está allí. Here in 2 Corinthians 13:14, Aquí en 2 Corintios 13:14. this simple phrase points to an amazing reality. Esta sencilla frase apunta a una asombrosa realidad. God is love, Dios es amor. and his love brought to us by and demonstrated in Christ's grace Y su amor traído a nosotros, demostrado por la gracia de Cristo, is something that is to be known. es algo que ha de ser conocido. And as the Corinthians bathe in this love that God has for them, Y cuando los corintios se bañen en este amor que Dios les tiene, they will be transformed and love like him. serán transformados y amarán como Él. You see, the scripture asserts that we are to delight in God's love. La Escritura afirma que debemos deleitarnos en el amor de Dios. Jesus prays to the Father for us because the Father loves us. Jesús ruega al Padre por nosotros porque el Padre nos ama. The Holy Spirit sheds the love of the Father into our hearts. El Espíritu Santo derrama el amor del Padre en nuestros corazones. This is a marvelous truth and an enormous blessing. Esto es una verdad maravillosa y una bendición enorme. What better benediction could be offered? ¿Qué mejor bendición podría ofrecerse? That all would know the love of God. Que todos conozcan el amor de Dios. But Paul isn't finished yet, Pero Pablo no ha terminado aún, because next he speaks of the communion of the Holy Spirit. porque luego habla de la comunión del Espíritu Santo. Here is the third person of the Holy Trinity, Aquí está la tercera persona de la Santa Trinidad, an essential part of this wonderful benediction. una parte esencial de esta bendición maravillosa. Now think about this with me.
Piensen en esto conmigo, because we must be careful to understand properly Paul's intent. porque debemos tener cuidado de entender correctamente la intención de Pablo. We might read this statement as if it says, the communion we have each other because of the Holy Spirit. Es posible que leamos esta afirmación como si dijera esto: la comunión que tenemos unos con otros gracias al Espíritu Santo. But if we read it that way, we would miss Paul's point. Pero si lo leemos de esa manera, perdemos el punto de Pablo. In the other two cases, En los otros dos casos, the grace of Christ and the love of God, la gracia de Cristo y el amor de Dios, Paul's desire is that the Corinthians would know blessings that come from heaven. el deseo de Pablo es que los corintios conozcan las bendiciones que vienen del cielo. And it would seem naturally that the same idea is present here. Y vemos naturalmente que la misma idea está presente aquí. The fellowship of the Holy Spirit is the blessings that are brought to us from heaven by God's Holy Spirit. La comunión del Espíritu Santo son las bendiciones que nos trae el Espíritu de Dios del cielo hacia nosotros. It refers to the fullness of spiritual favors lavished upon us by the Lord. Se refiere a la plenitud de los favores espirituales que el Señor nos prodiga. The fruit of the death, burial, resurrection, and ascension of our Lord Jesus Christ. El fruto de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. It is love, joy, peace, Es amor, alegría, gozo, paz, patience, kindness, goodness, paciencia, benignidad, bondad, faithfulness, gentleness, self-control. fe, mansedumbre y templanza. And everything else the Spirit does Y todo lo demás que hace el Espíritu in making us like Christ al hacernos como Cristo and preparing us to live in the heavenly world of love y preparándonos para vivir en el mundo celestial del amor, in the presence of the glorious triune God. en la presencia del glorioso Dios Trino. Remember some of the blessings the scripture says are granted to us. Recuerden algunas de las bendiciones que se nos conceden a nosotros. The Spirit reminds us of the words of our Lord. El Espíritu nos recuerda de las palabras de nuestro Señor. He works among us to glorify the Savior. Él obra entre nosotros para glorificar al Salvador. He sheds the Father's love into our hearts. Él derrama el amor del Padre en nuestros corazones. He bears witness with us that we are God's children. Él da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. He seals us, granting assurance of eternal life. Él nos sella dándonos seguridad de vida eterna. He's a down payment of the heavenly world. Él es una garantía, un anticipo del mundo celestial. He anoints us like priests so that we may worship. Nos unge como sacerdotes para que podamos adorar. He is the Spirit of adoption. Él es el espíritu de adopción. See, we could go on and on and on. Y podríamos seguir y seguir. But this is the communion of the Holy Spirit. Pero esta es la comunión del Espíritu Santo. Knowing these realities ever more fully. Conociendo estas realidades cada vez más plenamente. And this also is a great blessing. Y esto también es una gran bendición. How could we possibly quantify it? ¿Quién es capaz de cuantificarla? And we still have not reached the end. Y todavía no hemos llegado al final. If you look at the verse before you, you'll see there's more. Si observan las palabras delante, verán que hay más. Paul says, the grace of the Lord Jesus Christ Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, and the love of God el amor de Dios and the fellowship of the Holy y Spirit la comunión del Espíritu Santo be with you all. sea con todos vosotros. We must not miss this last short phrase. No podemos pasar por alto esta última frase. There are two comments that are appropriate here. Hay dos comentarios apropiados aquí. First, grace, love, and communion are not theological concepts. Primero, la gracia, el amor y la comunión no son conceptos teológicos They're not just ideas for us to contemplate. o teóricos, no son solo ideas para contemplar. They are spiritual realities that have a source and a destination. Son realidades espirituales que tienen una fuente y un destino. They come from God to women and men like you and me. Provienen de Dios a hombres y mujeres como ustedes y como yo. God's purpose is that they will be known and experienced by us. El propósito de Dios es que sean conocidas y experimentadas por nosotros. But secondly, consider this. Pero en segundo lugar, consideren esto. Paul includes the entire church in his benediction. Pablo incluye a toda la iglesia entera en su bendición. These are the people who had rejected him, Estas son las personas que lo habían rechazado, who troubled him,
que le habían incomodado, causado problemas, who followed others. que habían seguido a otros. And yet he pronounces these words upon all of them. Y sin embargo, él pronuncia estas palabras sobre todos ellos. None in the church are excluded from Paul's desire Nadie en la iglesia queda excluido del deseo de Pablo that they might know grace and love and fellowship. de conocer la gracia, el amor y la comunión. Paul knew their names. Pablo conocía sus nombres. He could remember their faces and their voices. Él podía recordar sus caras, sus voces. He had spent at least 18 months among them. Él había pasado al menos 18 meses entre ellos. And as he writes, I wonder if he has these memories in his mind. Y mientras él escribe, yo me pregunto si él tenía estas memorias, esos recuerdos en su mente. Remember, grace and love and communion in this blessing are not formalities. Recuerden que la gracia, el amor, la comunión en esta bendición no son meros formalismos, But on Paul's part as a godly leader, sino que vienen de parte de Pablo como líder piadoso they are his genuine desire for the Corinthians. y su deseo genuino por los corintios. No one who names Christ's name Nadie que nombre a Cristo was excluded from these words of life and health and growth. fue excluido de estas palabras de vida, de There- salud, de crecimiento. They are intended for all. Están destinadas para todos. Would you agree with me that they are wonderful? ¿Están de acuerdo conmigo en que son maravillosas? Grace and love and communion La gracia, el amor y la comunión are not the results of our good works. no son el resultado de nuestras buenas obras. They aren't the rewards for good behavior. No son la recompensa por un buen comportamiento. Remember who these Corinthians were and how badly they had treated the apostle. Recuerden quiénes eran estos corintios y cuán mal habían tratado al apóstol. Grace and love and communion go before anything we do. La gracia, el amor y la comunión son anteriores a cualquier cosa que hagamos And serve as the only basis from which our obedience and repentance and faith may flow. y sirven como la única base de la que pueden fluir nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento y nuestra fe. You see, there is no law in this verse. Como ven, no hay ley en estos versos, en este verso. It's all gospel, it's all good news. Todo es evangelio, todo son buenas noticias. You see, reading the book may be like overhearing a difficult conversation. Así que leer el libro puede ser, o esta carta puede ser como oír una conversación difícil, But the ending is wonderful. pero el final es maravilloso. In spite of all the problems among the Corinthians, A pesar de todos los problemas que había entre los corintios, despite their terrible behavior toward him, a pesar de su terrible comportamiento hacia él, Paul writes in Trinitarian terms, Pablo escribe en términos trinitarios, with the full name and title of our Lord Jesus Christ, con el título completo del Señor Jesucristo. speaking of the immense love of God the Father Habla del amor inmenso de Dios el Padre and the amazing communion of the Holy Spirit, y de la maravillosa comunión del Espíritu Santo. and he pronounces a blessing on the whole church. Y pronuncia una bendición sobre toda la iglesia. Now, how do I apply this text? Pero ¿cómo aplico este texto? I cannot do so in the traditional way. No puedo hacerlo de la manera tradicional. Brothers and sisters, if you're like the Corinthians and you need to repent of something, then do it. Hermanos y hermanas, si ustedes son como los corintios y necesitan arrepentirse de algo, háganlo. But there aren't three methods that I can give to you so that you might put grace and love and communion into practice. Pero no hay tres métodos que yo les pueda dar para que puedan poner en práctica. So there are no steps that you need to take to receive these gifts of divine mercy. Pasos que dar para poder recibir estos dones de la misericordia divina. Without the Lord's presence and power, we are nothing and we can do nothing. Sin la presencia y el poder del Señor no somos nada ni podemos hacer nada. Even our duties must be based in His being and His acts. Incluso nuestros deberes deben basarse en su ser y en sus actos. In who God is, ¿En quién es Dios? for the foundation of our communion with God Pues el fundamento de nuestra comunión con Dios and comfortable dependence upon Him y nuestra dependencia confortable en Él comes from knowing Him and receiving His gospel. provienen de conocerlo a Él y de recibir su evangelio. So I ask you this question. Por eso les hago esta pregunta. Do you believe the gospel? ¿Ustedes creen en el evangelio? Do
Do you know the God who is full of mercy and compassion and love? ¿Conocen al Dios que está lleno de misericordia, de compasión y de amor? Who promises to his people grace and love and communion? Quien promete a su pueblo gracia, amor y comunión. Who grants repentance so that you may turn from your besetting sins? Quien concede el arrepentimiento para que puedan apartarse de los pecados que los acosan, que los asedian. My friend, if you've never trusted in Christ before, Amigo, si nunca antes has confiado en Cristo, I ask you, why do you wait? yo te pregunto, ¿por qué esperas? Because the gospel is presented to you freely. Porque el Evangelio se te presenta libremente a ti. It may be that even now Y tal vez incluso ahora you sense the Holy Spirit tugging upon your heart, puedas sentir al Espíritu Santo tocando tu corazón, saying, believe what the Word of God says, diciendo, cree en lo que dice la palabra de Dios and come to faith in Christ. y ven a la fe en Cristo. My friend, there's no reason to wait, Amigo mío, no hay razón para esperar, because the God that we serve is a God of love and compassion, porque el Dios a quien servimos es un Dios de amor y a God compasión, of mercy and forgiveness. un Dios de misericordia y perdón. And if you come to Him through Jesus Y Christ, si vienes a Él a través de Jesucristo, you will find the forgiveness of your sins encontrarás el perdón de tus pecados and receive the blessing of eternal life. y podrás recibir la bendición de la vida eterna. Now, there is one application that I want to make, Pero hay una aplicación que quiero hacer, because this benediction gives us hope. porque esta bendición nos da esperanza. And I will be bold enough to say it gives hope to everyone. Y voy a ser lo suficientemente valiente, audaz para decir que es para todos. It gives hope to you and it gives hope to me. Esperanza para ustedes y para mí. Whatever your personal struggles may be, Cuales quieran que sean tus luchas personales. a besetting sin that cripples your Christian life, Un pecado acosador que paraliza tu vida cristiana. or maybe you have difficulty loving a person who is difficult, O quizá tienes dificultad para amar a una persona difícil. maybe you have a tendency to be critical of others, Tal vez tienes la tendencia a ser crítico de los demás. or you're self-centered, O hay egocentrismo en ti. or you're full of anxiety and fear, O estás lleno de ansiedad y de temor. or you have difficulty with assurance. O tienes dificultad para tu seguridad de salvación. Whatever your problem may be, Cualquiera que sea tu problema, the triune God is full of grace and love and fellowship. el Dios trino está lleno de gracia, de amor y de comunión. And the remedy for your difficulty begins right here. Y el remedio para tu dificultad comienza aquí. Receive His grace. Recibe su gracia. Every time you face temptation, Cada vez que te enfrentes a la tentación, teach yourself to remember to meditate on His love enséñate a ti mismo a meditar en su amor and meditate on the presence and power of the Holy Spirit who is given to you. y a meditar en la presencia y el poder del Espíritu Santo que te ha sido dado. When you fall prey to temptation, Cuando caigas presa de la tentación, when your anger expresses itself, cuando se exprese tu ira, or you covet the things of others, o tal vez codicies las cosas de otros, or any other sin, o cualquier otro pecado, come back to this verse. acude a este versículo. When your assurance is weak or lost, Cuando tu seguridad se debilite o desaparezca, contemplate these truths. contempla estas verdades. Salvation and forgiveness La salvación, el perdón, come by grace vienen por gracia, because of God's love por el amor de Dios and through the promised work of the Holy Spirit. y a través de la obra prometida del Espíritu Santo. Dear friends, the Trinitarian God, the creator of all things, Amigos, el Dios Trinitario, creador de todas las cosas, is faithful to His promise. es fiel a sus promesas. And you can count on that. Y ustedes pueden contar con ello. I have no fear in telling you that. Yo no tengo ningún tipo de miedo diciéndoles estas cosas. God will do everything that He says He will do. Dios hará todo lo que Él ha dicho que hará. And if you come to Him, Y si vienen a Él, He will grant you grace. Él les otorgará la gracia. He will shower you with love. Los va a bañar con su amor. And His Holy Spirit will work in your life so that you are changed. Y el Espíritu Santo obrará en tu vida para transformarte. That's real hope. Eso es verdadera esperanza. This is what Paul wanted the Corinthians to remember. Eso es lo que Pablo quería que los corintios recordaran. And it is his message to you as well.
Y es un mensaje para ustedes también. Now, that's not to say that this church is like the Corinthian church. I'm sure it isn't. Ahora, no estoy diciendo que esta iglesia es como la iglesia de los Corintios, estoy seguro que no lo es. But you need these things. Pero ustedes necesitan estas cosas. Whatever your struggle may be, apply them to yourself. Sea cual sea tu dificultad, aplica estas palabras para ti. So I urge you to go forth from this place blessed by the Lord. Por eso les animo a que salgan de este lugar bendecidos por el Señor, Remember that it all starts with Him. recordando que todo comienza con Él. And as we learn this lesson and look to Him for life, Y a medida que aprendemos esta lección y miremos hacia Él para la vida, we will see our need from repentance veremos nuestra necesidad de arrepentimiento and turn away from our sins. y nos apartaremos de nuestros pecados. Our faith will grow deeper and more profound. Nuestra fe se hará más profunda We will love Him because He first loved us. y lo amaremos a Él porque Él nos amó primero. Look to the Holy Trinity, Miren a la Santa Trinidad, Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo y Espíritu. And the final word of our book is our final word as well. Y la última palabra de este libro es nuestra última palabra también. So be it. Amen. Que así sea. Amén. Let's pray. Oremos. O Lord, we are grateful for your unbounded love and mercy. Señor, estamos agradecidos por tu gracia y misericordia abundantes. We deserve nothing from you, and yet you have poured out upon us every good thing. No merecemos nada de ti, sin embargo, has derramado sobre nosotros toda buena dádiva. Thank you for our Lord Jesus Christ, who opens the way to your holy throne. Gracias por el Señor Jesucristo, quien nos abre un camino nuevo hacia tu santo trono. Father, thank you for your love that is showered upon us. Gracias por tu amor que llueve sobre nosotros. Holy Spirit, thank you for your work in our lives. Espíritu Santo, gracias por tu obra en nuestras vidas. May we see more grace Que podamos ver más gracia and know more of your love y más de tu amor. and be changed by the power of your Holy Spirit. Conocer tu amor y ser cambiados por el poder de tu Espíritu. Bless your word, we ask in Jesus' name. Te Amen. pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.